Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del corazón y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las celebridades turcas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado quemando las redes sociales, algo que ha hecho que el fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin explote. Sí, hablamos de la parejita que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap asterisco, la serie que los catapultó a la fama internacional y que hizo que todos nos enamoráramos de su química, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que, como saben, su relación amorosa fue un torbellino que nos mantuvo a todos al borde de nuestros asientos. Desde los rumores iniciales, pasando por las confirmaciones oficiales, hasta la dolorosa ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué secretos se han revelado recientemente que podrían cambiar todo lo que creíamos saber? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar la madeja de esta historia y vamos a analizar las últimas publicaciones, entrevistas y movimientos de Hande y Kerem. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones y quizás, solo quizás, una pizca de esperanza. Antes de que sigamos adelante quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Hace unos días, las redes sociales se encendieron cuando Hande Erçel publicó una foto en su cuenta de Instagram. Hasta ahí, todo normal. Hande es una de las actrices más activas en redes sociales, comparte fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus outfits, de todo. Pero esta foto en particular llamó la atención por un detalle muy específico. En la foto Hande aparecía sonriendo, radiante como siempre, con un paisaje espectacular de fondo. Parecía estar de viaje, relajada y disfrutando de su tiempo libre. Pero lo que realmente captó la atención de los fans fue un objeto que se veía borroso en el fondo de la imagen. Un objeto que después de ser analizado hasta la saciedad por los detectives de Internet, se identificó como una gorra. Y no cualquier gorra. Una gorra muy similar a una que Kerem Bürsin ha usado en varias ocasiones. Sí, lo sé, es una locura. Una simple gorra que podría pertenecer a cualquiera, pero la similitud era innegable. Y por supuesto, esto desató una ola de especulaciones. ¿Estaban juntos? ¿Habían coincidido en el mismo lugar? ¿Era una simple coincidencia? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos fans, los más optimistas, creyeron que se trataba de una señal, una pista que indicaba una posible reconciliación. Otros, más escépticos, argumentaron que era simplemente una casualidad, que quizás Hande había tomado prestada la gorra de algún amigo o familiar. Y luego estaban los que pensaban que todo era una estrategia de marketing, una forma de mantener a los fans enganchados y generar expectación. Hasta hubo quienes sugirieron que era una elaborada campaña para promocionar una futura colaboración entre ambos. La imaginación de los fans no tiene límites. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después de la publicación de Hande, Kerem también compartió una foto en su cuenta de Instagram. En esta foto, Kerem aparecía en un lugar con un paisaje muy similar al de la foto de Hande. No era exactamente el mismo lugar, pero la vegetación, la luz y la atmósfera eran muy parecidas. La locura se desató por completo. Los fans estaban convencidos de que Hande y Kerem estaban juntos de vacaciones, en un lugar remoto y paradisíaco, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Empezaron a comparar las fotos, a buscar similitudes en el paisaje, en la luz, en los colores, todo. Usaron herramientas de geolocalización, analizaron las sombras, compararon las especies de plantas que aparecían en las fotos. Se convirtieron en verdaderos agentes del FBI Anker. Por supuesto, ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron nada. Ambos se mantuvieron en silencio, alimentando aún más las especulaciones. Pero el silencio a veces puede ser más elocuente que las palabras, ¿no creen? En el mundo de las celebridades el silencio suele ser una estrategia muy efectiva para mantener a los fans intrigados y generar expectación. Y en este caso, está funcionando a la perfección. Pero la cosa se puso aún más interesante cuando un usuario de Twitter publicó una captura de pantalla de una conversación privada con un amigo que trabaja en un hotel en Maldivas. Según este usuario, Hande y Kerem se habían hospedado en el hotel durante unos días, solicitando habitaciones separadas pero pidiendo que estuvieran lo más cerca posible. ¡Boom! La bomba explotó. Si esto era cierto, confirmaba que Hande y Kerem estaban juntos, aunque quizás no de la forma en que muchos fans esperaban. Habitaciones separadas podrían indicar que no habían retomado su relación amorosa, pero el hecho de que quisieran estar cerca el uno del otro podría sugerir que seguía habiendo cariño y conexión entre ellos.
O quizás simplemente querían evitar rumores y escándalos, pero al mismo tiempo querían disfrutar de la compañía del otro de una forma discreta. Por supuesto, esta información no estaba confirmada y debía tomarse con pinzas. Pero en el mundo del espectáculo, donde la información vuela y los rumores se propagan como la pólvora, este tipo de revelaciones tienen un gran impacto. Rápidamente la noticia se viralizó en todas las redes sociales, generando miles de comentarios, reacciones y memes. Hasta se crearon hashtags específicos para seguir la supuesta aventura de Hande y Kerem en Maldivas. Y hablando de impacto, no podemos olvidar la reciente entrevista que Hande Erçel concedió a una revista turca. En esta entrevista Hande habló sobre sus proyectos futuros, sobre sus sueños y aspiraciones, y también sobre su vida personal. La revista, por supuesto, aprovechó la ocasión para indagar sobre su relación con Kerem y obtener alguna declaración jugosa. Cuando le preguntaron sobre Kerem Bürsin, Hande se mostró cautelosa pero también muy cariñosa. Dijo que Kerem es una persona muy importante en su vida, que lo admira como actor y como persona, y que siempre estará agradecida por todo lo que vivieron juntos. Destacó su profesionalismo, su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír, incluso en los momentos más difíciles del rodaje. Kerem es alguien a quien siempre llevaré en mi corazón, dijo Hande. Compartimos momentos muy especiales y aprendí mucho de él. Siempre le desearé lo mejor. Estas palabras, aunque cuidadosamente elegidas, fueron interpretadas por los fans como una señal de que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Estas palabras, aunque no confirmaban una reconciliación, sí dejaban entrever que entre Hande y Kerem había un vínculo fuerte y duradero. Un vínculo que quizás trascendía la relación amorosa y se basaba en el respeto, la admiración y el cariño. Una relación que, a pesar de haber terminado como pareja, seguía siendo importante y significativa para ambos. Pero la verdadera bomba de la entrevista llegó cuando Hande reveló algo que nadie esperaba. Algo que había mantenido en secreto durante mucho tiempo y que podría cambiar la forma en que vemos su relación con Kerem. Prepárense porque esto es impactante. Hande confesó que durante el rodaje de Asteriscos en Cal Cap Masterisco, ella y Kerem habían escrito un guión juntos. Un guión de una película romántica que nunca llegaron a filmar. Así es, lo escucharon bien. Hande y Kerem, además de enamorarnos en la pantalla, también son talentosos guionistas. Kerem y yo siempre hemos sido muy creativos, dijo Hande. Durante el rodaje de la serie nos divertíamos mucho improvisando y creando nuevas escenas. Un día se nos ocurrió la idea de escribir un guión juntos. Y lo hicimos. Escribimos una historia de amor muy bonita, muy especial, que nos encantaría llevar a la pantalla algún día. Hande reveló que la historia trata sobre dos jóvenes artistas que se conocen en un viaje por Europa y se enamoran perdidamente. Una historia llena de romanticismo, aventuras y desafíos. Imagínense la sorpresa de los fans. Hande y Kerem escribiendo un guión juntos. Una prueba más de su conexión creativa y de su pasión por el arte. Y lo más importante, una esperanza renovada de verlos trabajar juntos de nuevo. Esta revelación generó una explosión de entusiasmo en las redes sociales. Los fans comenzaron a crear fanarts, a imaginar escenas de la película y a pedir a gritos que Hande y Kerem hagan realidad este proyecto. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué nunca filmaron esa película? ¿Por qué guardaron ese guión en un cajón? ¿Tiene algo que ver con su ruptura? ¿Acaso el guión refleja aspectos de su propia relación? ¿Fue demasiado doloroso trabajar en él después de la separación? Hande no dio muchos detalles al respecto, pero sí insinuó que las circunstancias no eran las adecuadas en ese momento. Que quizás estaban demasiado ocupados con otros proyectos o que simplemente no se sentían preparados para dar ese paso. Reconoció que escribir el guión fue una experiencia muy intensa y emocional, y que quizás necesitaban tiempo para procesar lo que estaban viviendo como pareja. Quizás algún día retomemos ese proyecto, dijo Hande. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Estas palabras, aunque ambiguas, fueron suficientes para alimentar la esperanza de los fans. Quizás en un futuro no muy lejano podamos ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, no solo como actores, sino también como guionistas. Sería un sueño hecho realidad. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con Kerem? ¿Qué ha dicho él sobre todo este revuelo mediático? ¿Está al tanto de las especulaciones? ¿Cómo se siente al respecto? Kerem, fiel a su estilo, se ha mantenido bastante discreto. No ha hecho declaraciones directas sobre la foto de la gorra, ni sobre las vacaciones en Maldivas, ni sobre el guión que escribió con Hande. Kerem siempre ha sido conocido por su personalidad reservada y por su habilidad para mantenerse alejado de los escándalos. Sin embargo, en una reciente entrevista con un medio internacional, Kerem habló sobre la importancia de la amistad y del respeto en las relaciones.
Dijo que para él es fundamental mantener una buena relación con las personas que han sido importantes en su vida, incluso si ya no son pareja. Destacó que la madurez emocional implica ser capaz de separar la relación amorosa de la amistad y el respeto mutuo. Creo que es muy importante ser civilizado y respetuoso con las personas que han sido parte de tu vida, dijo Kerem. No creo que sea necesario borrar a alguien de tu vida, solo porque la relación amorosa no funcionó. Se pueden mantener lazos de amistad y respeto mutuo. Estas palabras, aunque generales, fueron interpretadas por muchos como una referencia a su relación con Ande. Estas palabras podrían interpretarse como una indirecta a Ande. Una forma de decir que, a pesar de la ruptura, él sigue valorando la relación que tuvieron y que está dispuesto a mantener una amistad. Una forma de demostrar que, aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto siguen presentes. Pero también hay que tener en cuenta que Kerem está muy enfocado en su carrera profesional. Está trabajando en varios proyectos internacionales, tanto como actor como productor, y parece estar muy feliz con su vida actual. Kerem ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de desenvolverse en diferentes géneros y formatos. De hecho, hace poco se anunció que Kerem protagonizará una nueva serie de televisión para una plataforma de streaming muy importante. Una serie que promete ser un éxito rotundo y que lo consolidará como uno de los actores turcos más importantes del momento. Este proyecto representa un gran desafío para Kerem y una oportunidad para demostrar su talento a nivel internacional. Así que, como ven, tanto Hande como Kerem están viviendo momentos muy importantes en sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras, pero también parecen estar abiertos a la posibilidad de retomar su relación, o al menos mantener una amistad. Ambos han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de priorizar el respeto y la amistad por encima de cualquier resentimiento. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Anker? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿O solo nos quedaremos con el recuerdo de una de las parejas más queridas de la televisión turca? ¿Acaso el destino tiene otros planes para ellos? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para Hande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue viva en el corazón de sus fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Una historia que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural. Y mientras tanto seguiremos analizando cada una de sus publicaciones, cada una de sus entrevistas, cada uno de sus movimientos en busca de pistas que nos indiquen si hay una segunda oportunidad para Anker. Estaremos atentos a cualquier señal, a cualquier gesto, a cualquier declaración que pueda darnos una pista sobre su futuro. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen. Y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y esperanzas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Resumiendo, vimos como una simple foto de Hande Erçel con una gorra sospechosa desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Analizamos las publicaciones de ambos en redes sociales, las declaraciones de Hande sobre el guión que escribieron juntos y las reflexiones de Kerem sobre la amistad y el respeto. Desentrañamos los secretos de su relación y exploramos las posibilidades de su futuro. En definitiva, un torbellino de información que nos mantiene al borde de nuestros asientos y nos hace preguntarnos, ¿hay esperanza para Anker? ¿Serán capaces de superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? ¿O seguirán caminos separados? Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué opinan del guión que escribieron juntos? ¿Creen que refleja aspectos de su propia relación? ¿Qué consejo les darían a Hande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas noticias del mundo de las celebridades turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.